La verdadera hora hermosa del cojo. ¿Se recuerda el cojo a la puerta del templo, la hermosa? Vamos a continuar esta mañana con la segunda parte de esta porción de este tema. Y vamos a ir a la escritura en Hechos 3, verso 1 al 10. Y quisiera leer nada más el verso 6 y al 8, y dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, diga conmigo, mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró, diga conmigo, entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Puede sentarse. Hemos orado, hemos cantado, hemos bendecido el nombre de nuestro Señor. Y tomándole de la mano derecha, dice la palabra del Señor. Sabemos que la derecha en el Señor, sabemos que la derecha en la palabra del Señor, sabemos que la derecha en las Escrituras es sinónimo de rectitud. Sabemos que la derecha es sinónimo de verdad. Sabemos que la derecha o la diestra, de ahí viene la palabra diestra, ¿verdad? Por eso es de que hay muchos que dicen cuántos son diestros. Y para los que no usan la mano derecha para toda su mayoría de actividades, gracias, hermano, se les llama, sino que usan la izquierda, se les llama, ¿cómo se les llama? Dígalo sin miedo, hermano, nadie le va a decir nada aquí. Para los que usan la mano derecha para todo, ¿verdad?, que tienen su habilidad en la mano derecha, se les llama diestros. Y a los que usan su mano izquierda para la mayoría de sus actividades, y que en la mano que tienen su habilidad, se les llama, ¿cómo se les llama? Hay una historia en el libro de los Reyes donde se habla de un varón que fue más valiente que los demás, más habilidoso, y dice que él derrotó a aquellos hombres y aquel rey que lo estaba amedrentando a su pueblo. Yo he predicado de él en el pasado. Dice que él era zurdo, dice la palabra del Señor. Así lo dice la palabra del Señor. Dice que clavó el puñal, dice, en el vientre del enemigo. Y le dio la victoria al Señor. Era zurdo. Entonces, pero en la palabra del Señor, cuando se habla de diestra, cuando se habla de derecha, no se está hablando de la habilidad que cada uno posee para desarrollarse, no. Sino que esto está en lo que acabo de explicar, es en un sentido humano, pero en lo espiritual, cuando se habla de la derecha, de la diestra, esto ya no tiene un contexto humano, sino un contexto espiritual. Y ahí cuando se habla de derecha, cuando se habla de diestra, se está hablando de rectitud, se está hablando de santidad, se está hablando de verdad, se está hablando de todo aquello que viene de Dios. Por eso de que en la palabra del Señor dice que en aquel día, dice que los ángeles del Señor, dice de que pondrán la cizaña, dice, le pondrán el trigo, dice, a la derecha. ¿Está conmigo? Y le dirán a las ovejas, ¿verdad? Los pondrán a la derecha, dice, y más a los corderitos los pondrán a la izquierda. Dice la palabra del Señor de que cuando se saca, dice, del mar, dice el pescador, dice de que saca las redes y se sale de todo tipo de peces, dice, pero dice que lo bueno lo pone a la derecha y lo que no sirve, dice, a la izquierda.
Por eso de que cuando Cristo le dijo a los discípulos, ¿han pescado algo esta noche? Y le dijeron, no hemos pescado nada. Bueno, no lo han pescado porque no lo han hecho de la manera correcta. Echad vuestras redes a la derecha. Pero ellos no entendían por qué el Señor les decía a la derecha, si en el mar usted sabe que ahí todo se ve igual, ¿no? Usted se para aquí, esta es la derecha, pero luego se da vuelta, esta es la derecha y todo es mar. Por eso hay diferentes términos para hablar en el mar. Está la popa. ¿Eh? ¿Cuántos saben qué es la popa? No voy a decir un pueblo allá, ¿verdad? La popa, la proa, estribor y babor. Por eso, así se dice. Porque si alguien le dice tu derecha, él no va a saber si está viendo para allá, esta es la derecha y esta es mi derecha, porque todo es agua. Entonces, por eso usan esos términos. Entonces, cuando el Señor le dice a sus discípulos echar la red de la derecha, yo me imagino la cara de los discípulos así como, ¿la tuya o la mía? Porque esto es espiritual. Por eso levanta tu mano derecha arriba. Levanta tu mano derecha arriba y grita con fuerza: el Señor quiere que yo esté a la derecha, donde conquistaré lo que Él ha dicho que alcanzaré. Dale la gloria al Señor. Es la mañana que el Señor quiere que tú estés a la derecha, no a la izquierda. Y esta porción me llama la atención, cautiva mi atención, porque dice tomándolo de la mano ¿qué? Derecha. Hoy el Señor quiere tomar a alguien de la mano derecha esta mañana. Hoy el Señor quiere que tú tomes fuerza en el Señor. Yo no sé si al igual que yo no sé si tú al igual que yo has estado pasando dificultades. Yo no sé si tú al igual que yo has estado pasando tribulaciones. Pero el Señor tiene lista su mano derecha hoy. Aleluya. Vamos, dale gloria al Rey de Reyes. Él tiene lista la mano derecha para levantarnos una vez más. La semana pasada hablamos de esta relación entre Pedro y Juan y del contraste de sus caracteres. ¿Se recuerda de eso? Cuando hablamos de la hora hermosa, de la verdadera hora hermosa del cojo, lo primero que nos encontrábamos y mirábamos esto, meditábamos en esto la semana pasada, es en el contraste del nombre del lugar. El cojo se encontraba en un lugar que se llamaba La Hermosa, en el templo, a la puerta del templo que se llamaba Hermosa. Ese era el nombre, ese era el título que llevaba ese templo, Hermosa. Hermosa. Pero lo primero que vemos es el contraste. ¿Por qué nos encontramos con un contraste? Porque para ese cojo había sido cualquier cosa menos hermosa. Había sido cualquier otra cosa menos hermosa. ¿Por qué para ese cojo ese templo había sido cualquier otra cosa menos hermoso? Porque tú tienes que saber que solo Cristo llena. Aleluya. Solo Cristo satisface. Solo Cristo puede llenar el vacío del corazón del hombre y la mujer necesitado. Porque para él no había encontrado la respuesta que realmente él necesitaba. A pesar de que estaba a la puerta de un pseudo templo, no había encontrado la respuesta que su alma necesitaba. Porque ese cojo lo que no sabía, lo que ese cojo ignoraba hasta esa fecha, es que para él no había nada en ese templo. Lo que ese cojo no sabía, pero que Cristo ya sabía y que los apóstoles sabían, es que para ese cojo no había nada en ese templo, porque es lo que ese cojo necesitaba. Lo único que ese cojo necesitaba era Cristo Jesús. Era una palabra de Cristo Jesús, una palabra que lo levantara, una palabra que lo sostuviera, una palabra que le impartiera nuevas fuerzas. Porque cuando tú y yo nos encontramos en una situación similar como la de aquel cojo, lo único que anhelamos, lo único que necesitamos es una palabra de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que nos da fuerzas? Eso es lo único que necesitamos. Por eso si tú estás pasando tribulación, lucha y necesidad, hoy hay una palabra del Señor para tu vida. Pero la semana pasada nos deteníamos hablando acerca del contraste de estos dos hombres, Pedro y Juan. Juan y Pedro. Uno explosivo, uno ardiente. ¿Se recuerda de eso? Uno impetuoso, impulsivo, y el otro pasivo, el otro tranquilo, el otro amable, el otro delicado. Pero a pesar de esas diferencias, se encontraron el camino del compañerismo, de la unidad que los llevó a tener grandes resultados. Y de eso fue lo que nos detuvimos la semana pasada.
Pero hoy vamos a adentrarnos en un viaje más profundo acerca de esto, a pesar de que hemos hablado de estos distintos temperamentos y hemos tenido la respuesta de que cuando trabajamos en unidad, Dios puede hacer cosas grandes. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, que tenemos que caminar unidos para ver grandes resultados. Por eso es de que cuando yo estoy pasando necesidades, usted tiene que orar por mí. Tengo que orar por usted. Porque tú tienes que saber de que Dios es el único que nos puede sostener. Dice la palabra del Señor, y son palabras de Cristo Jesús. Dice: de cierto os digo, dijo Cristo, que si alguno de ustedes, escucha esto, si dos de ustedes, dice, se pusieran de acuerdo en una cosa aquí en la tierra, dice, yo la concederé y la oiré en los cielos, mi Padre os la dará. Por eso es de que es hora de empezar a ponernos de acuerdo. Dile al que está a tu lado, dile, es hora de trabajar unidos, díselo. Tócalo, sacúdelo del hombro, dile, no te duermas, despiértate. Es hora de trabajar unidos. Es hora de trabajar juntos. Es hora de trabajar juntos en esto. ¿Cuántos quieren trabajar juntos? Entonces el Señor quiere mostrarnos a través de esta historia esta mañana que para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos creen eso? Que Él ve lo mejor donde otros no ven nada. Donde otros no ven nada bueno, donde otros no ven posibilidades, donde otros no ven características importantes, el Señor ve algo maravilloso. Muchas veces nuestra respuesta no estará en lo que nosotros tenemos puesta nuestra esperanza, sino que nuestra respuesta siempre vendrá y estará en Él. Entonces veamos algunas lecciones que aprendemos de esta historia y de la obra efectuada en el cojo, en la vida de aquel cojo. ¿Está listo? Número 1, las dos condiciones del cojo. Quiero hablarte de las dos condiciones del cojo, porque el cojo tenía dos condiciones, dos estados, dos situaciones, dos circunstancias. Veamos estas dos condiciones. El verso 2 la declara de esta manera: y era traído un cojo, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, para que pidiese limosna. El propósito de llevar a este cojo era para que pidiese limosna, para que pidiese limosna. Ese era el propósito que era llevado. No era llevado con el propósito que escuchara palabra, note ese detalle. No era llevado con el propósito que fuera bendecido. No era llevado con el propósito de que una palabra transformara su corazón. No era llevado con el propósito que tuviera un encuentro con Dios. No era llevado con el propósito de encontrarle respuesta a su situación, a su enfermedad. No era llevado con ese propósito, era llevado para que pidiese limosna. Muchas veces, ojo a esto, muchas veces vamos a estar rodeados de personas, muchas veces vas a estar rodeado de personas, muchas veces te van a rodear personas, familiares incluso, que van a hablar contigo y te van a impulsarte y van a tratar de ayudarte bajo la plataforma de las mejores intenciones, pero no siempre las mejores intenciones van a ser la respuesta que tu vida necesita, porque lo que tu vida realmente necesita es Cristo Jesús. Es una palabra del Señor, aleluya. Es una palabra que cambie tu vida y tu circunstancia. Las buenas intenciones no muchas veces son suficientes. Lo que es suficiente es Jesús. Lo que es suficiente es la palabra del Señor. Lo que va a ser permanente en ti es la obra de la palabra del Señor. Lo que nunca va a cambiar en tu vida va a ser la obra que Cristo realiza en tu vida, la obra redentora de Jesús. Lo que su palabra causa en nuestra vida, eso será permanente. Así es que ojo, no te dejes guiar por las buenas intenciones. Dile al que está a tu lado, no te dejes guiar por las buenas intenciones. Cristo es la respuesta. Entonces, las dos condiciones del cojo, todavía no he entrado a eso, pero tú tienes que saber que el cojo tenía dos condiciones. Número 1 dice que había nacido así había nacido. ¿Cómo había nacido? Cojo, dice que era cojo de nacimiento, jamás había andado, jamás había caminado. Tal vez soñaba cómo era hacer eso. Tal vez él se imaginaba cómo era, cómo se sentía caminar. Por eso es que dice la palabra del Señor que lo primero que el cojo hizo cuando vio que ya tenía fuerzas en sus piernas, ¿qué fue? ¿Ah? Dígalo como que lo leyó.
Brincó, dice, porque él se imaginaba, él soñaba con un día brincar, y decir, wow, qué excelente sería. ¿Qué se sentirá brincar? ¿Qué se sentirá saltar? Es más, él no se quedó así, que entró, dice, saltando, ya lo leímos. Entonces el cojo soñaba quizás cómo era hacerlo. Por eso es que tú tienes que entender que muchas veces tú tal vez no te sientas bendecido, pero eres más que bendecido. Porque tenemos la bendición de Dios y la salud del Señor. Si hoy te despertaste y tus hijos estaban sanos, no estaban en la cama de un hospital. Si hoy te despertaste y tu familiar no estaba sano, no estaba conectado a unas mangueras ni a unas máquinas para que respirase. Si hoy te despertaste y tus hijos no estaban metidos en una incubadora y estaban sanos cerca de ti, tenías comida en la mesa, eres más que bendecido. Eres más que bendecido. Porque tú tienes que saber que muchas veces ignoramos esas cosas y las damos por sentado. Lo voy a repetir. Muchas veces damos las cosas por sentado, pero más grande es el Señor. Aleluya. Más grande es su misericordia. Dice que este cojo así había nacido. Jamás había andado. Tal vez soñaba con hacerlo. ¿Sabes que este es un ejemplo de cómo nacemos espiritualmente? Así nacemos. Así. Exactamente como este cojo, así nacemos, así venimos a este mundo. Nadie viene santo. Nadie viene ya santificado. Es más, la naturaleza pecaminosa viene impregnada en nosotros. Salmo 51, verso 5 declara la palabra del Señor y dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sin la obra de Cristo estamos perdidos. Amén. Sin Él en nuestra vida no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado, dijo. Por cuanto todos pecaron, dijo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23. Están destituidos de la gloria de Dios. Y el 6:23 dice: y la paga del pecado es muerte. Porque tú tienes que saber que el hombre eligió voluntariamente fallar. El hombre eligió voluntariamente pecar. ¿Qué es lo que dice el capítulo 2, verso 4 al 8, 12 de Génesis? Dice de que el Señor plantó en el huerto del Edén, dice, un jardín. Lo hemos leído. ¿Cuántos lo han leído? Y dice de que puso de todos los árboles frutales, de todos los árboles ricos para comer. Allá había kiwi, allá había cereza, allá había raspberry, allá había, ¿qué había ahí? De todo, ¿no? ¿Qué le gusta a usted? Había uva, pura uva. ¿Y qué más había? ¿Ah? Manzana, mango, ¿qué más? Jocoyo, eso no es nada. ¿Cómo? Jocoyo. Uy, qué hermano. Había una cosa terrible, había de todo. Allí había un cóctel, había un tutti frutti espiritual. Pero había un passion fruit. Pero ¿sabe una cosa que me llama la atención? Pregúntame qué me llama la atención. Que dice de que también allí estaba el árbol de la vida, dice. Y dice, y plantó Jehová. ¿No lo ha leído? ¿No lo han leído? Y dice que plantó Jehová el árbol de la vida. Allí dice en el huerto. Pero dice también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo a Adán y a Eva, que ya los había formado. Esto es cuando da una recapitulación de los orígenes del cielo y la tierra. En el capítulo 2, léalo. Y le dice: de todo árbol bueno podéis comer. De todo árbol bueno podéis comer. Recuerda, no pierda la línea de pensamiento. Estamos hablando de la condición. Esto es una condición espiritual, que así nacemos. ¿Por qué? Vamos a verlo. De todo árbol frutal bueno podéis comer, menos. ¿Está conmigo? Menos del árbol ¿de qué? Del conocimiento. ¿De qué más? Del bien y del mal, porque el día que comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué le dijo? Ese día, no, como que lo está leyendo, ciertamente moriréis. Ahora, y ahí hace en el siguiente ya versos adelante hace la aparición de serpiente, ¿no? Con que Dios lo ha dicho, que bla, bla, bla. Ahora, lo que me llama la atención de esto, ¿sabe qué es? Pregúntame qué es. ¿Qué es? Que se le dio una instrucción clara al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, que era: no comáis del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. No es que el árbol era del bien y del mal, era del conocimiento.
lo que me llama la atención a mí es que no se les dijo que no comieran del árbol de la vida. No, yo siento que no está aquí usted. Lo que me llama poderosamente la atención es que no se les dio una instrucción de que no comieran del árbol de la vida. Léalo, yo lo he leído un montón de veces y no lo encuentro. Se les dijo de todo al árbol pueden comer, menos de este, pero no les dijo del árbol de la vida. Porque usted tiene que saber de que ese árbol de la vida en el huerto, usted tiene que saber quién era ese árbol de la vida del huerto. Ese árbol de la vida que Dios plantó, el árbol de la vida en el huerto, era Cristo Jesús. Ese árbol representaba a Cristo Jesús. Ese árbol representaba una decisión. Ellos pudieron haber decidido comer del árbol de la vida, porque ¿quién es Cristo? Dice que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y ellos no decidieron. Ellos pudieron haber comido del árbol de la vida y tener salvación, y todos hubiéramos nacido en salvación ya, pero no, ellos decidieron comer del otro, del que se les dijo. Tomaron una decisión. Se les dio una elección. Dios nunca les dijo no pueden comer del árbol de la vida. Cristo siempre ha estado con sus brazos abiertos para ver qué tú vas a elegir. Ahora, la pregunta del millón esta mañana es: ¿qué es lo que vamos a elegir nosotros? ¿Qué es lo que vas a elegir tú? ¿Elegiremos a Cristo o elegiremos lo otro? Yo no sé qué es lo que tú vas a elegir, pero hay que responder como respondió Josué. Yo no sé qué es lo que ustedes van a hacer hoy, aleluya. Si van a servir a los ídolos, a los dioses que sirvieron sus papás allá del otro lado del Jordán. Pero mi casa y yo y mi casa, aleluya, hemos decidido servir a Jehová. Así había nacido el cojo. ¿Por qué? Porque es una naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Cargamos con ella, vivimos con ella, estamos paralizados espiritualmente. Por eso es de que te dan ganas de pecar. Por eso es que sientes ganas de hacer lo malo. Por eso es de que sientes ganas de agarrar lo que no es tuyo. Tenga cuidado. Por eso es de que te pican los pies por ir a lugares donde no tienes que ir. Aleluya. Por eso es de que lo primero que haces es pensar en lo malo, porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros. No se crea santos. Aleluya. El mismo apóstol Pablo dijo: lo que quiero hacer no hago, y hago lo que no quiero hacer. Si yo sé que no está bien, ¿por qué es que lo que no quiero hacer hago? Es porque hay en mí otra cosa. Porque es que la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero dijo: mas cuando soy débil, fuerte soy. Aleluya. Por eso es de que tú tienes que saber que para dejar una vida de conformismo, de una condición como la que tenía el cojo, tenemos que estar todos los días crucificando nuestra carne en Cristo. Porque el apóstol Pablo nos enseña y dice la escritura y cita: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en el poder del Espíritu de Dios, el cual se entregó a sí mismo por nosotros. Y dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque mientras esté con Cristo en la cruz, mientras yo esté con Cristo en la cruz, muriendo a mis pecados, muriendo a mis deseos todos los días: Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Señor, yo no puedo lograrlo, pero tú puedes darme las fuerzas para lograrlo. Mientras estés todos los días dependiendo de la cruz del Señor, vas a vencer. Sin la obra de Cristo estamos perdidos. Sin Él en nuestras vidas no podemos avanzar. Así era traído este cojo. Así era traído este cojo, solo. Era dejado allí. No solo estaba cojo, sino estaba impotente. No podía hacer nada. Estaba paralizado. Estaba indigente, reducido a pedir limosna. Dependía de la benevolencia de los demás. El día que alguien no le quería dar nada, no le daba nada. El día que llegaba alguien que le dio ayer, no le daba hoy. No, te di ayer, no te doy nada. El día que no llegaban personas nuevas, no había negocio para él.
Y el día que alguien llegaba y lo miraba y simplemente no le quería dar porque no quería, no le daba. Cuando estamos sin Cristo, esa es nuestra condición. Dependemos de la benevolencia de los demás, del aprobamiento de los demás. Buscamos aprobación, buscamos approvement, buscamos ser agradados, buscamos encajar, buscamos dónde encajar. Pero la palabra del Señor me enseña a mí que los hijos de Dios no encajan tan fácil. ¿Está conmigo? Los hijos de Dios no encajan tan fácil. ¿Por qué? Porque ellos piensan diferente. Ya no piensas como piensan los demás. Ya no estás paralizado. Juan el Bautista era un hombre que dice de que comía langostas, hermano. Comía el silvestre. ¿Cuántos conocen la langosta? No vaya a creer que de esas langostas que le ponen en el boiling crab, no. De esas crab hopper. De esas langostonas así, que parecen saltamontes grandes. Nomás decía, les embarraba un poco de miel silvestre y decía, este es un crunch bar, decía. Se vestía de pieles, él no encajaba con el sistema de su tiempo, aleluya. Pero dice la palabra del Señor que Jesús dijo, no ha habido ni habrá profeta mayor que este. David no encajaba entre sus hermanos. Es más, era el que agarraban a coscorrones y que lo mandaban lejos, no lo querían ver. Es más, cuando mandaron a llamarlos a todos, a él no lo llamaron. ¿No te queda algo otro por ahí? Le dijo algo. ¿No te queda otra cosita más buena por ahí que enseñarnos? Imagínese, hermano. Imagínese a usted como papá, como mamá, que usted sabe cuántos hijos tengo. Uno dice, no creo que se me pierda este tipo. Pero bueno. Las señoras de antes tenían 12, 15 hijos. Pero de todos se acuerdan. Pero por ahí había quedado el olvidado, ¿verdad? Si me queda uno, le dijo, pero es que ese tipo hay por allá. Tráigamelo porque no nos sentaremos en la mesa hasta que estemos todos. No encajaba. Pero en los planes de Dios quedó cabal, hermano. Quedó exacto. Gloria a Dios. Por eso es que tú tienes que saber de que no vas a encajar siempre, pero en los planes de Dios quedas exacto. Aleluya. Este cojo era traído, dependía de los demás. Porque así había nacido. La otra condición era su posición. ¿Está conmigo o no? Su posición. ¿Cuál era su posición? ¿Cuál era la posición del cojo? A la puerta. A la puerta. La posición del cojo aquel era una posición no tan agradable. Era una posición no tan deseable. ¿Cuántos han ido a algún restaurante alguna vez que está lleno, llenísimo? Ya dio 40 vueltas para allá al parqueo, se parqueó al final y cuando usted llega está lleno, ¿ok? Y llega allí donde está el counter, ¿no? Donde está la coaster y le dice, bueno, ¿cuánto? 40 minutos. ¿Cuánto le ha pasado eso? Porque está lleno. Y muchas veces toca quedarse ahí en la puerta. ¿A cuánto les ha pasado eso? Esperando, viendo cómo otros entran, toman una mesa, ¿no? Y luego hay que soportar las miradas de la señora diciéndole, te dije que reservara. Uy, eso es terrible. ¿Está conmigo? Solo a mí me pasa. Mientras estamos ahí en espera, viendo cómo otros entran y se sientan, se desespera. Piensas tantas cosas. Y empiezas y ves y dices, wow, ¿qué se sentirá estar sentado? Ya quiero estar sentado. Pero si bien es cierto, tú tienes la esperanza que en un momento u otro vas a entrar, pero este cojo no tenía esa esperanza. Porque la benevolencia de los demás solo le alcanzaba hasta la puerta. ¿Está conmigo? La misericordia que se le había sido extendida al cojo aquel no alcanzaba. Su ticket no era de ida y vuelta, su ticket solo era de ida. Su ticket solo alcanzaba para, oiga, nada más, no era premium.
¿Y usted qué quiere hacer? Una vez me dijeron, ¿y usted por qué? Yo quería sentarme en los asientos de enfrente, hermano. Enséñeme su ticket. Y mejor me di la vuelta, hermano. Una cosa terrible, ¿eh? Porque no es VIP. ¿Está acá? La benevolencia que se le extendía a aquel cojo no alcanzaba para lo mejor. No alcanzaba para lo más bueno. Solo alcanzaba para la entrada, para mirar. Como muchos de nosotros allá muchos años atrás, ¿no? Que se compraba el montón de tortillas y nos íbamos a parar a la puerta del Pollo Campero con el olor. Porque no alcanzaba para entrar. ¿Está conmigo? Usted porque tuvo, pero oiga, no todos tuvimos. Con las tortillas y con el olor se llenaba uno. ¿Por qué? Porque no alcanzaba para entrar. No era suficiente. Muchos se identifican con eso. El cojo se preguntaba, el cojo soñaba. Porque el cojo estaba allí, pero el cojo miraba, hermano. ¿Está conmigo? Y el cojo miraba como otros entraban. El cojo miraba como otros podían entrar y como otros salían. Hablando. ¿Viste cómo estuvo? Estuvo excelente. ¡Wow! Extraordinario. Y el cojo solo escuchaba. Y se tocaba sus piernas. Y decía, será mañana. Tal vez será mañana. Tal vez no sea nunca. Pero las voces le susurraban a su oído y le decían, no va a ser mañana. No va a ser mañana. Tú así naciste, así te concibieron. Así has venido al mundo y así te vas a morir. Anhelaba entrar. Anhelaba escuchar. Es un cuadro. Este cuadro, iglesia, ¿está conmigo? Este es el cuadro del hombre pecador. Muestra nuestra suprema necesidad. Porque tú tienes que saber que afuera de Cristo, afuera de la salvación que Él ofrece, no hay nada. Solo hay migajas del diablo. Solo hay espejismo de Satanás. Solo hay engaños. Solo hay placeres pasajeros que medio entretienen al cliente como marioneta del infierno, mientras acaban con sus pulmones, mientras acaban con su hígado, mientras acaban con su salud, mientras acaban con su matrimonio, mientras acaban con todo lo que ha planeado ser, mientras acaban con su vida. ¿Por qué? Porque fuera del Señor no hay nada. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera del arca salvadora de Jesús no hay nada. Hay perdición. Pero solo adentro es donde todo es posible. Solo adentro de Cristo es donde hay esperanza. Solo adentro de Jesús es donde todo tiene sentido. Solo adentro es donde está la respuesta para nuestras vidas. Si estaba el cojo, sin nada, sin nada. Día a día, semana a semana, mes a mes. Mientras escuchaba las risas burlonas de los demás, mientras escuchaba el señalamiento duro de los demás. Cojo más apestoso, quítenlo de aquí, oiga. Mal cae, nos quita aquí vista. Más de algunos se expresaba así de él. Mientras anhelaba entrar y soñaba con escuchar una palabra que le diera esperanza, nadie le daba lo que él necesitaba. Pero todo cambió un día. Todo cambió una mañana. Una mañana cualquiera para él. Una mañana que no parecía tener nada diferente, nada especial, nada sensacional. Era una mañana como cualquier otra. Era una mañana que no tenía nada diferente
Pero todo cambió esa mañana cuando el reloj marcó la hora 9. ¿Está conmigo? Amén. Cuando las campanadas del reloj dieron las 9, la hora 9, la hora 9, la hora del sacrificio. Levanta la mano y diga: la hora del sacrificio. A la hora 9, Cristo exclamó en la cruz: Elí, 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 Elí. La hora 9. Por eso es que tú tienes que saber. Por eso es que tú tienes que entender. Levanta la mano bien arriba. Levanta bien la mano bien arriba. Que yo no sé lo que estás pasando. Yo no sé lo que estás atravesando. Pero una cosa sí sé. Una cosa sí sé. Yo he venido a decirle a alguien de parte de Dios que la hora 9 está a punto de llegar a tu vida. Aleluya. Estás a punto de entrar a tu hora 9. La hora del cambio. La hora donde todo toma sentido. La hora de las respuestas. Su momento llegó a la hora 9. ¿Por qué la hora 9? Porque la hora 9 nos proyecta a la cruz. La hora 9 nos proyecta a la cruz. La hora 9 para el cojo fue la hora en la que se encontró, no con Pedro, no con Juan, no con las monedas, sino con Cristo. Amén. Sino con Cristo Jesús. No cualquier Cristo, no cualquier Jesús, sino con Cristo Jesús de Nazaret. Por eso tú tienes que saber que hoy, a causa de tu fe en Jesucristo, estás a punto de ver la gloria de Dios. Aquel cojo no había podido hacer nunca en su vida. No fueron 10 años, no fueron 20 años, fue toda su vida. Podía tener 38, 40, 50, 60 años, no se sabe. Pero una cosa sabemos, que había estado paralítico toda su vida. Pero nada más bastó un momento, un encuentro con Jesús para hacer lo que nunca había sido capaz de hacer. Aleluya. Cuando se encontró con Cristo, aleluya, él pudo entrar a aquel templo. Dice la palabra del Señor que él entró donde nunca había entrado. Aleluya. Vio lo que nunca había visto. Escuchó lo que nunca había escuchado. ¿Habrá alguien conmigo? Fue capaz de acceder a lo que nunca había accedido a causa de Jesús. Yo he venido a decirte que vas a ser capaz de entrar donde no había sido capaz de entrar. Aleluya. A causa del Señor. Vas a ser capaz de alcanzar lo que no había sido capaz de alcanzar hasta hoy, a causa de tu fe en Jesús. Eso es lo que Dios hace, iglesia. Eso es lo que Dios hace. Prepárate para entrar a tu hora 9. Amén. Sacude a 2, sacude a 3 y dile: prepárate para entrar a tu hora 9. Dios tiene una hora específica donde Él se encuentra contigo, donde Él cumple el propósito. David había sido ungido por rey, pero pasaron muchos años hasta que un día decidió correr hacia aquel gigante. Llegó a su hora 9. Eliseo había arado la tierra toda su vida. Nunca había salido de la comodidad de la granja de su padre, hasta que un día le echaron un manto encima que dijo: ¿y qué es esto? Esto es poderoso, esto es sobrenatural. Era su hora 9 cuando Elías pasó y le tiró el manto. Por eso es que tú tienes que saber que para los que han sido llamados por Dios y han sido marcados por Dios, siempre su propósito te va a alcanzar. Siempre su propósito va a ser más grande que tu circunstancia. Amén. Porque su propósito va más allá que toda situación, que todo problema. Número 2. Las 2 miradas para el cojo.
Pedro y Juan lo vieron. Esas dos miradas que nunca se imaginó recibir. Había recibido muchas. Miradas de lástima. Miradas de desprecio. Miradas de asco. Hay diferentes tipos de mirada, hermano. Pero ese día cayeron sobre él dos miradas diferentes. Ese día Dios tenía preparado para aquel cojo dos miradas. Pregúntame de qué. De amor y de misericordia. Dos miradas de amor y de misericordia. Pedro y Juan lo vieron. Lo vieron allí postrado, lo vieron allí tirado. Y vieron lo que fue, lo que era y lo que sería. Porque tú tienes que saber, pueblo de Dios, escucha, que cuando Dios pone su mirada en alguien, Él está viendo no su condición, no lo que es, no lo que pudo ser, sino lo que será. Él está viendo en lo que se convertirá. Cuando Él te vio la primera vez, no vio tus errores. Cuando Él te vio la primera vez, Él no vio tus limitaciones. Cuando está conmigo. Cuando Él te vio, Él no vio tus defectos. Porque si Él hubiera visto tus defectos, Él hubiera visto tus limitaciones, Él hubiera visto todo del pie donde cojeas, aleluya, nunca hubiera hecho nada contigo, nunca te hubiera dado promesas de la que te dio. Pero Él siempre ve tu potencial. Él siempre ve lo que te puedes convertir. Él siempre, vamos, dale la gloria al Señor. Él no ve tu condición, Él ve el futuro glorioso que tiene para ti. Las miradas del Señor son esas miradas de amor. Dice la palabra del Señor que mientras Pedro lo negaba, dice, oiga esto, dice la palabra que mientras Pedro lo negaba, oiga, la tercera vez y el gallo cantó, dice que por ahí estaba Cristo, léalo. Y dice que lo vio, dice, oiga, porque lo tenían al Señor amarrado allí en la plaza. Pero Cristo no lo vio con una mirada de te lo dije, qué malo. No, Él lo vio con una mirada de amor. Amén. Extraordinario. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Amén. Por eso es que su mirada está sobre ti. ¿Tú piensas que llegaste hasta aquí por casualidad, porque eres bueno en lo que haces? ¿Porque eres excelente haciendo lo que haces? Jacob pensó que llegó hasta donde había llegado porque era bueno mintiendo, era bueno engañando. Él dijo, wow, qué bueno soy. No. Llegó allí porque había un plan de Dios que tenía que cumplirse en su vida. Hoy Dios va a hacer grandes cosas contigo. El cojo obedecía. Escucha, el cojo obedecía. No te preocupes, tengo mucho más. No vamos a terminar esta serie, pero esto va para largo. Escucha esto. No se preocupe por el tiempo. Mientras Dios depositaba sus miradas sobre él, unas miradas diferentes, una mirada distinta, una mirada totalmente diferente a las que él había recibido toda su vida allí. Cojo dice que obedecía mirándolos, pero él obedecía mirándolos, atento a ver si caía algo de su mano, a ver qué se desprendía, porque él estaba acostumbrado a recibir lo mismo siempre. Él estaba acostumbrado a recibir siempre las sobras de dinero, la sobra o nada. ¿Está? La gente le daba las sobras. Lo bueno no le daba, hermano. ¿Sabe por qué? Porque más de alguno va a decir, ¿y usted cómo sabe? Pregúntame por qué. Porque si le hubiera querido dar lo bueno, no estaría allí. Le daba las sobras, sacaban la cartera y decían el billete de a uno, pero el más arrugado, ese le voy a dar. Así como lo que ustedes sacaban en ofrenda, ¿va?
Hay un video que dice, y vamos a dar, dice el Señor, y sale el día 100, dice, diablo, que mentiroso eres, dice, y lo guarda, hermano, y el día 1 dice, dice. Sí, Señor, te voy a dar lo mejor, y saca el día 1 más roto, y ese día, y quería sacar el día 1 y le sale el día 100, y dice, diablo, qué embustero eres. El cojo estaba acostumbrado a recibir siempre lo peor, la moneda más cuarteada, la moneda más negra, el centavo más negro, más prieto, ese. Pero aún así hay algo que me encanta de este cojo y nos enseña tanto que él obedecía. Dice la palabra del Señor en el verso 4, escucha esto, y le dijo, Pedro con Juan, y esto es interesante porque tú tienes que saber que cuando Dios va a hacer algo, cuando Dios va a hacer algo grande en conjunto, necesita unidad, necesita que estemos de acuerdo. Diga conmigo, unidad. Por eso es de que no dice que Pedro estaba viendo otra cosa y Juan estaba viendo el cojo, y no dice de que Pedro estaba viendo el cojo y Juan estaba no, dice Pedro con Juan. ¿Por qué? Porque los dos andaban en lo que andaban, los dos iban a lo que iban, los dos portaban lo que portaban el mismo espíritu, portaban la misma unción, habían sido comprados con la misma sangre, habían sido enseñados por el mismo maestro. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Míranos. Wow, qué palabras, hermano. Míranos. Y el cojo, ante tales palabras, lo único que pudo hacer es obedecer. Clavó su mirada en aquellos hombres y tal vez pensaba, ¿qué puede ser diferente? ¿Qué puede ser diferente de estos hombres? Pedro y Juan. ¿Quién era Pedro y Juan? ¿Quién era Pedro y Juan? No eran ricos. No andaban ni un quinto en la bolsa, porque ya lo vamos a ver. No andaban nada. Entonces, si no andaban nada, no andaban los mejores zapatos. Entonces, si no andaban en la bolsa, no andaban los mejores sacos. Entonces, si no andaban nada en la bolsa, no andaban las mejores ropas. ¿Está conmigo? Muy probablemente allí llegaban otras personas que andaban bien vestidas, que andaban bien ostentosas, que andaban con lo mejor de la moda, vestidos con lo mejor. Pero él no le importó. Él obedeció y dice que fijó en él, en ellos fijó sus ojos. ¿Qué podía ser diferente de estos hombres? Nada parecía diferente, pero ahí llegó Cristo en estos hombres. Ahí llegó Jesús en estos hombres. Con su mirada les clamaban, mira y verás que no somos diferentes a otros, solo creyentes de un Cristo de la gloria. Mira y verás que no poseemos riquezas humanas que te llenen. Mira y verás que tenemos algo más valioso que el dinero para ti. Mira y verás que poseemos riquezas de una fe invencible. Mira y verás que somos hombres comunes y corrientes, pero con un Cristo maravilloso, con un Cristo que transforma, con un Cristo que llena. Hoy se van a levantar aquí personas que Dios va a usar para dar vida a otros por su poder. Aleluya. Hoy tú tienes que saber que no necesitas ser grande, no necesitas ser extraordinario, no necesitas ser sensacional. Lo que necesitas es dar lo que se te ha sido dado. Aleluya. Darle al pobre lo que necesita recibir. Darle al necesitado lo que se te ha sido dado a ti. Alguien alabe la gloria del Rey de Reyes. Darle a aquel que no tiene a Cristo una palabra de vida que lo cambie y lo transforme. Mira y verás que la diferencia no está en nosotros. Mira y verás, mirando bien, que Cristo es el que hace la diferencia. Aleluya.
Hoy el Señor quiere que fijemos en Él nuestros ojos. Hoy el Señor quiere que fijes bien tus ojos en Él. Voy a cerrar aquí. Escucha. Todavía no hemos llegado a donde tenemos que llegar. Pero tú tienes que entender que el Señor quiere que hoy fijes tu mirada en Él. Mírame, nos dice el Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierre sus ojos, iglesia. Mírame, te dice el Señor. Oh, Shalabakena Baisa. Oh, aleluya. Shalabakena Baisa. Mírame, Shalahenayale. Oh, Shalabakena Baisale. Hoy el Señor quiere que tú entiendas. Hoy el Señor quiere que tú comprendas que solo Él tiene, solo Él posee, que solo en Él está la respuesta que necesitas. Mírame, sale. Mírame a mí. Oh, Shalabainaikale. Yo soy, hija, vaya, no sea lo que tu vida necesita. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo sé que tú estás obrando en la vida de tu pueblo. Pero yo te ruego que si hay alguien que se siente estancado, yo te ruego que si hay alguien que se siente paralizado, yo te ruego que si hay alguien que se siente derrotado, yo te ruego que si hay alguien que se siente debilitado, Padre, de sus pies espirituales, y que las circunstancias le han dicho no vas a poder avanzar, no vas a poder correr, no vas a poder saltar. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, llega tú, Señor, con tu mirada de amor hacia esas circunstancias. Padre, en el nombre